Buenas. Continuamos viendo elementos importantes de las funciones. Concretamente, el dominio de definición de una función. ¿Qué es el dominio de definición de una función? Se llama dominio de definición o simplemente dominio de una función y se designa o se escribe por ddf o dondf al conjunto de valores de la x para los cuales existe la función, es decir, existe gráfica, es decir, para los cuales existe una f de x, es decir, una y. ¿Qué restricciones tiene el dominio? Aunque muchas de estas cosas no las vamos a ver en este curso, algunas luego las veremos en algún ejercicio. El dominio de una función puede quedar restringido por la imposibilidad de realizar alguna operación, valores que anulen el denominador, raíces de índice par con números negativos, el contexto real del cual se ha extraído la función o la voluntad de quien propone la función. Eso lo veremos con ejercicios. Cálculo del dominio de una función a partir de la gráfica. Sería como si nos colocáramos en el eje X y fuéramos viendo a ver cuándo hay dominio, es decir, cuándo hay imagen, es decir, cuándo está dibujada la gráfica. Veo que la gráfica empezaría a estar dibujada a partir de este punto, que sería el -7. Como está sin pintar el punto, se pondría corchete hacia afuera para indicar que empieza ahí, pero ese valor no tiene imagen. O también se puede poner paréntesis, los paréntesis siempre hacia adentro. Si sigo caminando, sigo viendo gráfica hasta que llego al valor de -3. El -3 está sin pintar, con lo cual el dominio se pararía. Volvería a empezar en el -3, o a continuación del -3, para indicar eso se pone corchete hacia afuera. Veo que hay gráfica, aquí hay gráfica, porque aunque aquí no está, está aquí. Sigue habiendo gráfica, hasta que llego al 7, donde en el 7 veo que no hay gráfica, con lo cual sería hasta el 7 corchete hacia afuera. Luego volvería a ver en el 7 y habría gráfica hasta el 11, donde el dominio se pararía. Entonces el dominio sería del -7 al -3, ninguno de los dos incluidos, unión, es un símbolo, no es una U, es una especie de U. Luego del -3 sin incluir al 7 sin incluir, unión, desde el 7 sin incluir al 11 sin incluir. Es decir, en esos valores es donde hay gráfica dibujada. Aquí tenemos otro ejemplo. Empezaríamos en el -11, pintado en este caso, con lo cual pondríamos corchete cerrado. Veríamos que hay gráfica, y la gráfica pararía aquí, que sería en el -3, está sin pintar. Luego esta función se aproxima al -3, pero nunca llegaría, con lo cual empezaría en el -3, corchete hacia afuera, pues significa que en el -3 no hay. Veríamos que hay gráfica, hasta el 4, con lo cual pasaría lo mismo, corchete hacia afuera. Luego volvería en el 4 a empezar, pero volvemos a decir corchete hacia afuera, porque no existe función. Hasta el 6, corchete hacia afuera, porque no existe función. Luego en el 6 volvería a empezar, el círculo está sin pintar, luego corchete hacia afuera. Hasta el 10, corchete hacia afuera, y luego volvería a empezar hasta en el 10, empezaría por aquí, pero como nunca llega a tocar, sería corchete hacia afuera, hasta que esto continúa, no sé, evidentemente no se dibuja hasta el infinito, Y luego, aunque tiene menos importancia, se estudia menos a la hora de representar una función, pero sí que tiene su valor conocerlo, sería el recorrido. El recorrido es lo inverso, como si dijéramos, al dominio. Si en el dominio era qué valores de x tienen valor de y, en el recorrido es qué valores de y tienen valor de x. Entonces, nos colocaríamos en el eje y, iríamos subiendo, siempre de menos a más, veríamos que la función empezaría en el -2, y que aquí no está pintada, sí que está pintada aquí. Hay gráfica, por eso pongo corchete cerrado. Y si sigo subiendo, veo que sigue habiendo gráfica, hasta el 5, y como en el 5 está sin pintar, sería corchete hacia afuera. Y en esta segunda gráfica vemos que aquí esta gráfica tiende hacia abajo, esta gráfica tiende hacia abajo, con lo cual habría función desde el menos infinito. Sigue habiendo función, no hay ningún valor de la y que no tenga función. Aquí parece que para, pero no, porque esta función sigue hacia arriba. Con lo cual habría función hasta el infinito. Y todo es esto lo que teníamos que contaros del dominio y el recorrido de una función. Gracias.